Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde nos están viendo en el día de hoy, día jueves 5 de enero del 2023, y un nuevo informe de Comunidades Plus en la voz del vicedirector y también del director y profesor Natalio Steiner. ¿Cómo estás, Natalio? Buen día. Hola, buen día, Ilan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, contento nuevamente de poder repetir este formato que la gente nos pide, que la gente lo solicita, así que contento nuevamente de encontrarme contigo para hablar de temas de actualidad y de debate en la sociedad israelí y por supuesto en la diáspora judía en cada uno de los rincones del planeta. Y que no faltan temas, en absoluto, ¿no es cierto? No. Y no hay quienes creen que en uno de los hechos que hemos vivido esta semana se reavivan ciertos temores del pasado. Si yo te digo primer ola de violencia o conocido también en árabe como intifada, ¿a qué año te hace acordar? Y claro, obviamente, primero te hace recordar 1987, fue la llamada primera intifada, la primera ola de violencia. Y segundo, te hace recordar años 2000, fines del 2000, 2001 al 2004, la segunda oleada de violencia también. ¿Sí? Hay quienes también llaman a la intifada de los cuchillos del 2015, esos ataques que se dieron en Jerusalén en distintas formas contra israelíes, momentos que estamos viviendo ya de hace bastante tiempo, que Israel vive de una sensación de fuerte inseguridad de la población, tanto en las ciudades como en la zona de los territorios en disputa. Todo esto rememora, trae a la memoria, y especialmente el tema del Monte del Templo, ¿no? Lugar sensible para el Medio Oriente, Monte del Templo. Y de eso quería que hablemos un poco, porque muchos analistas, yo no me incluyo en ese grupo, dicen que la visita de Ariel Sharon al Monte del Templo en el año 2003, si no me equivoco, fue un disparador para que la ola de violencia palestina se acreciente. Hagamos un gran paréntesis para decir que los palestinos no necesitan motivos para ejercer violencia sobre los israelíes, encuentran excusas de costumbre. Y vimos que esta semana un ministro de este gobierno muy especial, Ben-Gvir, de apellido, estuvo recorriendo el Monte del Templo y se armó como una especie de conmoción internacional con llamados en la ONU, sobre todo en el Consejo de Seguridad, para que se trate el tema y un llamado por parte especial también de Jordania, del Reino de Jordania, que se debería encargar de la seguridad en el Monte del Templo, a decir que por favor terminen estas provocaciones israelíes, o si queremos decir también judías, para con los palestinos o con los musulmanes. Pero vamos a tratar de poner un poco en orden las cosas. Primero, ¿quién es Ben-Gvir? Y en segundo lugar, ¿por qué es tan importante el Monte del Templo? Vamos a empezar por la segunda, Ilan, Dale. porque de alguna forma es más antigua y es más pertinente en este sentido. El Monte del Templo está en discusión porque tiene dos aspectos centrales. En primer lugar, es el Monte Moriah, donde han sido construidos los dos templos de Jerusalén y que después fueron destruidos, y que ese lugar ha quedado siempre en la memoria histórica del pueblo judío, y hasta el día de hoy se reza para la reconstrucción del tercer templo en el mismo lugar, en donde hoy están las dos mezquitas, en donde no es que van a ser derrumbadas o destruidas o lo que fuera. Estoy hablando del plano religioso, exclusivamente, ¿no? Sino que con la llegada mesiánica se va a producir en forma natural, pacífica, aceptada por los musulmanes, por los cristianos, por todo el mundo. Segundo aspecto que debemos decir del Monte del Templo es que Israel vuelve a acceder al control del Monte del Templo en la Guerra de los Seis Días, en 1967, todos conocen la reunificación de Jerusalén. Y ahí es donde se produce, a criterio mío, un error de Moshe Dayan, del célebre ministro de Defensa, ya que Moshe Dayan dijo, bueno, habida cuenta que para los musulmanes también es tan importante el Monte del Templo, porque ellos construyeron dos mezquitas en el siglo VII, VIII, después de la Era Común, lo que vamos a hacer es que declaramos que de alguna manera el dominio israelí sobre Jerusalén se naturaliza, pero religiosamente hablando, el control del Monte del Templo va a quedar en manos de Jordania. O sea, Israel va a controlar la seguridad exterior del monte y los jordanos van a controlar el uso religioso del Monte del Templo. Esto quedó como una especie de status quo, de algo así intocable que no podía modificarse y que incluía también la idea
que judíos podían visitar la zona del Monte del Templo, pero no rezar en la zona del Monte del Templo, considerada como un lugar muy puro y muy sagrado para los musulmanes. Con el correr del tiempo, todo esto fue entrando en un deterioro que no tenemos mucho tiempo realmente para poder explicar, para hacer sencillo estos análisis. Y ahí es donde entra a jugar un poco la figura de Itamar Ben-Gvir, ¿no? Este controvertido ministro de Seguridad Interior de Israel, que ya es cuestionado desde antes, de que desde hace un par de años atrás visitó el Monte del Templo, declarando abiertamente que podía hacerlo. Y hago un paréntesis que es importante. Más allá de lo político, de la resolución de otorgar a Jordania el control del monte a nivel religioso y a Israel el control de seguridad, desde el punto de vista de la ley judía de la halajá, existe una prohibición taxativa de que un judío visite el monte del templo. Vaya contradicción. Entonces, ¿por qué se hace? ¿Y por qué esta prohibición? La prohibición tiene que ver por el hecho que cuando se destruyó el segundo templo de Jerusalén, como el Herodes, que era un títere romano, modificó la estructura de la plataforma de la zona del templo, la amplió, quedó desdibujado completamente la idea de dónde terminaba y dónde empezaba la santidad del lugar. Es un tema netamente espiritual que no vamos a entrar. Entonces, los que visitan el monte del templo, los judíos, y no solo Ben-Gvir, ¿por qué lo visitan y dónde lo visitan si va en contra del halajá, de la ley judía? Visitan zonas que Herodes amplió y no visitan zonas que Herodes no amplió. Por lo tanto, consideran que, por un lado, reivindican ese lugar, que naturalmente lo es, religioso para el pueblo judío, y por otro lado, no estarían violando la llamada soberanía jordana o el status quo que se ha dado tanto en hablar. Ahora, la visita reciente de Itamar Ben-Gvir, que se produjo ya siendo él ahora ministro de Seguridad, a diferencia de antes cuando era diputado, que también lo hacía, fue una visita de 10 minutos, una visita a las 7 de la mañana, una visita que no estuvo acompañada por la prensa, porque ni siquiera fue invitada a la prensa. Fue una visita, como él dijo, para demostrar de alguna manera, el Hamas no nos va a decir dónde podemos y no podemos pisar en la tierra de Israel, que es la tierra natural del pueblo judío. Y en este sentido, yo le doy la razón a Ben-Gvir. Aunque por otro lado también entiendo que algunos vean esta visita como un acto provocativo, porque de hecho sí, lo es, o pudo haberlo sido. Pero también es una ratificación de que evidentemente si un judío, en este caso, no puede pisar un lugar sagrado en la tierra de Israel, tampoco va a poder pisarlo en la tumba de Yosef, que está en Shem, y que también cada vez que se va hay incidentes. Y te agrego un dato más, perdón por la extensión, pero te agrego realmente un dato más. Y es el hecho de que, ¿dónde pasa acá la discriminación? ¿Dónde pasa acá la tensión religiosa? Hay que decir a la gente que para los musulmanes, la fuente que está en la zona del monte del templo, que es la que arroja agua para que los musulmanes se laven los pies, las manos, antes de entrar a las mezquitas sagradas, esa fuente los judíos no pueden tocarla. No pueden lavar sus manos, no pueden lavar sus pies, si quieren, no pueden beber agua, porque sería considerado impuro. ¿Ese es un acto religioso o un acto discriminatorio? Y si es un acto discriminatorio, ¿por qué no hay protestas acerca de este tipo de cuestión? Por lo tanto, me parece que hay que poner las cosas en el marco que realmente corresponden, desandar algunos aspectos de la historia mal explicados o nunca explicados y poner las cosas en ese nivel. ¿Ben-Gvir provoca? Sí, Ben-Gvir provoca. Pero por otro lado, no hace más que decir lo que otros israelíes prefieren tapar, callar, silenciar, con el costo que eso implica. Lo que es innegable, Natalio, de todo esto es que nos enfrentamos, a veces parece como que la historia entre el conflicto palestino-israelí avanza y retrocede y siempre estamos en el mismo casillero. Por un lado, nos encontramos con Hamas amenazando y tratando de imponer la agenda política en Israel y un nuevo gobierno en Israel que decide no aceptar lo que jamás le diga o lo que jamás le imponga, a tal punto de que a pesar de las amenazas que se hicieron, y de paso vamos a seguir informando que aquellas amenazas de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel, no solamente que no se cumplieron, sino que se lanzó un cohete y que cayó propiamente en la Franja de Gaza, dañando infraestructura de los palestinos, cosa que, como es de costumbre, muchas veces no sale mencionado en los medios de comunicación. Y por el otro lado, este debate que siempre queda abierto sobre el dilema de los judíos de no poder ir al lugar más sagrado de los judíos,
como lo es el Monte del Templo. Entonces nos encontramos parados en ese casillero y agrego algo más, porque mencioné antes el tema de la ONU, el Consejo de Seguridad, y sabemos que una de las nuevas medidas adoptadas, casi que te diría que de forma oficial, por parte de quienes defienden la causa palestina, es la criptohistoria, es transformar la historia y resignificarla, cosa que pasó, por ejemplo, en la UNESCO cuando se votó que no había lazos entre los judíos y el Cótel y toda esa zona del Monte del Templo. Entonces, vemos a veces que es un conflicto que si bien se estrena en el año 2023 con la visita de Ben-Gvir al Monte del Templo, nos sigue retrocediendo a las mismas páginas que hemos visto años atrás. La pregunta, sí, perdón. No, no, es que es correcto lo que decís. En realidad no es que se estrena, sino que el conflicto se revuelve a resignificar. Y en este caso, las Naciones Unidas, con esa declaración absurda del 2016, que es decir que los judíos poco o nada tienen que ver con la zona del Monte del Templo o el Muro Occidental, es una mentira histórica, es una farsa, y es fácilmente comprobable. Entonces, eso lo único que hace es darle más elementos al extremismo islamista. Pareciera que hay una sensación de profunda sumisión ante el terrorismo islámico y temor. Mejor no hagamos, mejor esto porque así se quedan tranquilos y callados y no pasa absolutamente nada. Pero eso termina siendo contraproducente. Y eso es lo que de alguna manera Ben-Gvir quiere demostrar. El terrorismo islamista no puede manejar las riendas de una democracia, ni la israelí, ni la de ningún lugar. Y en este caso, Ben-Gvir, que es un personaje polémico, que no lo voy a defender, porque tiene un pasado bastante oscuro, difícil, complicado, ha sido seguidor del rabino Meir Kahana, que fue un rabino bastante violento en algún momento fue creador de la Liga de Defensa Judía contra el antisemitismo en Estados Unidos, pero después terminó con actitudes mucho más violentas en Israel. No, no vamos a entrar a reivindicar ese tipo de cuestiones porque no es el punto. Pero me parece que hay que tratar de resignificar y enfocar las cosas en su justo término y volver a reescribir la historia que los palestinos han tratado de borronear, de confundir y que el mundo ha comprado por esta sensación que el conflicto parece tener un poderoso, que es el Estado judío, y un débil, que son los palestinos, cuando en realidad esos términos no deben manejarse con esta simetría. No, y dejar algo en claro, me parece, a la hora de cerrar el informe de hoy. Digo, si bien, como vos dijiste, todo lo que tiene que ver en referencia a la figura de Ben-Gvir, yo lo comparto, lo adhiero, lo que quiero decir es que su visita, si bien desató como una condena internacional, llamados por parte de Estados Unidos, de Alemania, bueno, incluso de Emiratos Árabes, que ha llevado el tema a las Naciones Unidas, digo, no desató una ola de violencia. No es que, por lo menos hasta ahora, hoy jueves 5 de enero del 2023, estemos frente a una nueva ola de violencia palestina que no necesita de excusas para poder decir, para ponerse en auge nuevamente. Eso quedó Absolutamente, claro. absolutamente. Y remarco algo, digo, el año pasado, mientras que la actual coalición de gobierno de Israel era oposición, aún así fue el año de mayor cantidad de peregrinajes de judíos al Monte del Templo y eso no desató ninguna intifada, ninguna ola de violencia de los palestinos. Y eso también está bueno tenerlo en cuenta. Es un tema álgido, es un tema polémico que va a dar para mucho, para estar hablando, para hacer en el análisis, y que por lo menos vemos cómo se va a perfilar el gobierno o algunas personas que integran el gobierno para el año que recién ahora está comenzando. El año político, el año calendario recién está empezando y cuanto menos pinta ser desafiante, permitime decir eso. Así es, Ilani. Permitime que te diga, quizá para terminar y no extenderlo demasiado, decirte lo siguiente, ¿no? Ciertos sectores islamistas son muy sensibles en lo que tiene que ver con su fervor religioso y la santidad de sus propios lugares religiosos, pero no tienen esa misma sensibilidad hacia otras religiones tampoco, ¿no? Recordémosle a la gente, por ejemplo, un dato curioso. En Arabia Saudita no existen iglesias. No hay iglesias en Arabia Saudita. O sea, los que son cristianos, los miembros de las embajadas, de sectores consulares, lo que fuera, y quieren rezar, deben hacerlo en sus casas, en sus ambientes. Y esto no despierta ningún tipo de conmoción, ningún tipo de cuestión.
y la visita de un ministro, por más provocativa, que efectivamente entiendo que lo fue, que fue inoportuna, que pudo haber esperado un tiempo bastante más adelante para hacerla, ya despertó una agitación mundial. Pareciera que hay dos planos siempre para medir Israel. El plano de que cuidado porque Israel siempre está a punto de llevar a cabo cosas que pueden llevar a una explosión en el mundo. Mientras que los musulmanes se generan atentados, se genera odio religioso, acciones violentas contra las mujeres, y esto pasa completamente desapercibido. Es todo un tema que deberíamos abordarlo en otro momento también, para no hacer tan extenso este reporte. No, sin lugar a dudas lo vamos a estar hablando, vamos a estar tocando también otros temas que se vienen en agenda, que van a estar presentes. Así que a todos los que nos están acompañando, como siempre, agradecerles. Esto es un poco de información de todo lo que estuvo pasando en la semana, el gran revuelo en la política israelí. Así que nos seguimos viendo por nuestras redes sociales y el próximo informe donde nos van a encontrar a los dos va a ser el próximo martes, si no me equivoco, Natalio. Martes, exactamente, Dios mediante. Vamos a acumular días para buscar información y entender y debatirla. Perfecto. Será Gracias, entonces Ilan. hasta el martes y nosotros nos estamos viendo a través de las redes sociales. Buen día Adiós, o Shabbat buenas Shalom. tardes y también Shabbat Shalom, por supuesto. Hasta Que la estén próxima. muy bien. Gracias, gracias.